Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con Gonzalo Schwartz. Él es el presidente de Bridge Institute, también es experto en políticas públicas, fue miembro de Atlas Network. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, quiero por favor pedirles que se activen en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y si les gusta nuestro trabajo, no olviden regalarnos un like. Bienvenido, profesor. Un placer tenerlo con nosotros en Sin Filtros. Muchas gracias por la invitación, Maybel. El gusto es mío. Sí, profesor, ¿cómo observa usted lo que está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos? Hay un proceso electoral que tiene un ganador proclamado por los medios y unas acciones legales en paralelo por parte del actual presidente Donald Trump, lo que ha generado una enorme confusión a nivel de los ciudadanos norteamericanos, pero también desde el punto de vista internacional. Sí, no, muchas gracias por la pregunta. Ciertamente es una situación muy compleja. Yo creo que sí, simplemente hay que esperar a ver lo que ocurra, ¿no? En las cortes o con los recuentos que tengan que haber. Ciertamente ya los resultados en sí muchos medios ya los han llamado, entonces hay que también un poco respetar el rol que los medios tienen en eso, pero también por el proceso democrático y legal en sí, también hay que esperar a ver qué pasa con las demás con las demás situaciones que están ocurriendo a nivel estatal de revisar las votaciones, recuentos de algunos votos, ver que no haya habido fraude, ¿no? Entonces, por ambos lados creo que los dos candidatos tienen cierta razón en uno proclamarse por, al parecer, están las elecciones ya los resultados dados, y el otro por haber, en el caso del presidente Trump, por haber visto situaciones que puedan ser preocupantes desde el lado punto de vista democrático, el intentar ir a las instituciones gubernamentales en todas las instancias y ver eh, que todo sea ciertamente en ese sentido legal y que los votos sean contados legalmente. Entonces, es todavía muy complejo y complicado saber qué va a pasar ciertamente, ¿no? Pero hay que tener paciencia, yo creo, por unos días más. Sí, definitivamente, profesor. Pero este proceso que ha sido tan atípico en la cultura electoral y democrática de los Estados Unidos, que se supone es uno de los sistemas más fuertes del mundo, ¿generará algún cambio en ese proceso político? Porque en estos momentos se discute hasta qué punto la persona que salga electa legítimamente de este proceso va a contar con un grado de confianza por una parte de los ciudadanos norteamericanos que votaron a favor del otro candidato. Sí, yo no sé si generaría, yo en lo personal confío mucho en las instituciones norteamericanas. Viniendo de América Latina, ciertamente vemos otro panorama con instituciones en la región, ¿no? América Latina, pero yo creo que aquí hay que confiar que todas las instancias van a hacer las cosas bien y hay que esperar a ver los resultados. Los márgenes en los que se han definido estados claves son muy bajos. Hay precedentes en algunos casos, ¿no? Con la elección del 2000 en Florida, que hubo un recuento. No sé si los márgenes están igual de pequeños ahora en estos estados, pero ciertamente hay que hacer todo lo posible por llevarlo a todas las instancias que sean necesarias para demostrar, yo creo, lo que va a ser al final de cuentas el resultado, sea cual sea, que las instituciones en Estados Unidos son sólidas. Y que ciertamente cuando eso pase, yo creo, cuando ya se demuestre en todas las instancias, yo creo que va a haber un resultado que toda la gente va a respetar y que nos lleve al siguiente episodio en el país, ¿no? A la siguiente etapa. ¿Y cómo ve en esa perspectiva? Porque el tema del liderazgo de conflicto y la polarización han hecho merma en el sistema como tal. Hemos conversado con varios expertos que señalan que justamente el tema de la polarización es lo que ellos creen que va a generar a futuro grandes problemas, porque las sociedades polarizadas tienen un problema en muchos casos de gobernabilidad. Lo hemos visto en otros países de América Latina, pero acá pareciera que es un problema novísimo. Sí, puede ser, pero yo creo que la polarización venía de antes del gobierno de Trump. Es algo que se ha exacerbado tal vez con el gobierno de Trump
por así decirlo, por la forma que ha tenido el presidente de pronunciarse en ciertas cosas y en su actitud durante estos 4 años, pero yo creo que la polarización ha estado ahí antes, simplemente que se ha puesto a la luz para muchas personas que tal vez no la veían, y ahora ciertamente la votación ha sido el mayor número de personas que ha votado, me parece, en la historia, y que hay, ciertamente van a ver, como cualquier elección, ganadores y perdedores, y la polarización esta va a seguir. Hay llamados a la unidad y me parece muy bien, y está bien que intentemos forjar eso, pero en cuanto a esa polarización yo creo que va a seguir después. No sé si va a mermar en sí la confianza en el sistema, es simplemente que hay que encontrar otras cosas en las que el país se pueda unir. A mi parecer, el sueño americano es algo que la gente la puede unirse de cualquier partido político que sea. Y lo que me parece que ha pasado en los últimos tiempos es que ha habido una falta de significado en la vida de muchas personas, más allá de la política, en ciertas otras variables que podemos ver. Y entonces la gente ha reemplazado esa falta de significado trayéndolo a la política. El crear, el decir, este es mi equipo, y el pelearse mucho a través de la política, pero el significado de la vida de cualquier persona y el sueño americano en sí no está en la política. Entonces la idea es poder encontrar otras cosas que nos unan para poder ir más allá de esta polarización, la cual lamentablemente yo creo que va a seguir, y ojalá que no siga, ciertamente, ¿no? Pero eso se ha visto en otras regiones, como decía, y también se ha ido viendo acá hace un tiempo. Sí, profesor, en materia económica, ¿cuáles son las perspectivas que usted ve en estos momentos? Se ha anunciado y se ha discutido en grande la incidencia que tuvo la pandemia del coronavirus en el sistema económico, no solamente de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y en estos momentos estamos en un proceso en el que se anuncia que probablemente vaya a haber una cura, una vacuna, y que están previstos todos los elementos para un arranque de la economía. No hay que perder de vista que durante los años del presidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca, si no sabemos si continúa o no, pero tomando la perspectiva actual, hubo un gran mejoramiento en materia económica, pero a raíz de la pandemia todo se transformó. Entonces quisiera tener su opinión al respecto. Sí, no, eso ciertamente es cierto. Antes de que empezara la pandemia eran los mejores números en cuanto a desempleo, a crecimiento, al crecimiento del ingreso medio también, que estaba estancado por un tiempo y ha empezado a subir, un poco antes ya de que empezara el gobierno de Trump, pero las perspectivas económicas eran mucho mejores. Ciertamente la variable aquí ha sido la pandemia, y no es tanto en el sentido de que, bueno, obviamente ahora la vacuna ya viene, ya hoy salió justamente uno de los estudios que reporta que ha sido 90% efectiva en la fase 3 ya de pruebas, entonces eso es una buena señal. Hasta que pueda empezar a fabricar y distribuir hay que esperar tal vez hasta diciembre o principios del próximo año, cuando ya haya una producción más masiva, pero ya está a la vuelta de la esquina, por así decirlo, la vacuna. El punto que ha pasado desde el principio de la pandemia es que la gente obviamente no había información sobre cómo actuaba este virus. Había mucha incertidumbre sobre cómo se podía operar con el virus. Entonces, la gente tenía mucho miedo, y ese miedo, por más de que se hayan cerrado negocios o se han cerrado más operaciones en algunos estados que otros, el tema es que la gente seguía con incertidumbre y con miedo. Entonces, la vacuna, eso es lo que puede ayudar. El tema aquí no es que ha habido un problema económico grande en el país, ha sido la pandemia que ha generado esa incertidumbre, y la gente no sale a hacer sus actividades normalmente. Ahora, como ya van, por así decirlo, no sé, 8 meses ya que de la pandemia casi, es que la gente ya se sabe un poco más cómo tratar el virus, ya se sabe medidas de cómo cuidarse. Entonces todo eso ya genera un poco más de confianza, y se está viendo que la actividad económica está repuntando, pero hay mucha gente que ciertamente todavía va a seguir asustada, y el punto es que para mejorar lo económico hay que ver y encontrar una solución a la pandemia, o aprender a vivir con la pandemia de una forma que la gente pueda estar tranquilamente volviendo a su actividad económica. Entonces, medidas gubernamentales por ese lado, han habido algunas buenas del gobierno de Trump, otras malas, buen manejo, mal manejo en ciertos aspectos, pero más allá de eso hay que esperar a tratamientos que ya han sido efectivos, y ahora la vacuna, para volver a la normalidad. Y una vez pasado eso, esperemos que a principios del próximo año ciertamente debería haber un repunte de la economía, porque no ha habido ningún problema estructural grande en la economía más allá de la pandemia. Y en relación al candidato Biden, que ha sido proyectado como el virtual ganador de este proceso electoral,
Se conoce ampliamente su programa en materia económica porque han habido dudas al respecto. Por un lado se señalaba, por ejemplo, que no estaba de acuerdo con el fracking. Se mostraron algunas distancias en relación a lo que es el tema de la industria petrolera con el New Deal. Entonces, no queda claro cómo va a ser ese programa o esa plataforma económica. ¿Usted tiene alguna idea? Sí, no, y lamentablemente yo también estoy en ese grupo que todavía hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el programa económico y cómo se va a implementar. Otra de las áreas es el área impositiva, donde se van a subir impuestos, ciertamente a las personas que están más arriba en la escala económica, pero tal vez ciertamente a las empresas también. Y entonces esos aumentos, por más que no afecten directamente a la clase media o a la clase más baja, igual eventualmente cualquiera de estas subidas, y especialmente subida al impuesto corporativo o a las empresas, puede afectar a la gente más abajo, porque eso es clave para la generación de empleo. Y entonces, si van a haber más trabas y más barreras impositivas a la generación de empleo, eso va a estar perjudicando a todas las clases sociales. Pero como decía, todavía no se sabe. Ciertamente esa transformación que quería ver el presidente, el eventual presidente Biden, o por el momento, era un cambio en la matriz energética, ¿no? Que eso va a tardar mucho tiempo, pero si se toman pasos al principio para ya dar marcha a esos procesos, es que sí se pueden haber afectadas varias industrias. Entonces, por ahora todavía es incierto, pero el panorama del lado económico, mucha gente antes de las elecciones confiaba más en que el presidente Trump, más que el presidente Biden, podría hacer un mejor trabajo con la economía. Entonces hay que ver ciertamente qué es lo que propone Biden. Si se da lo que se parecería que se dé, el Senado igual seguiría siendo republicano, entonces cualquier reforma muy grande de alguno de estos temas puede llegar a ser bloqueada si es que se ve que es muy perjudicial, pero eso todavía, como decíamos, está en veremos, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, de ese planteamiento de imponer a nivel nacional en los Estados Unidos un salario mínimo, independientemente de las características o naturaleza de las empresas en cada uno de los 50 estados que estén obligadas por una ley federal a pagar un salario mínimo a sus trabajadores? Sí, no, el salario mínimo es un tema ciertamente muy, muy controversial, que hay mucho empuje, ¿no? Para subirlo muy rápido al nivel de, creo que $15 la hora es un número al que mucha gente está apuntando. Lo que se ha visto en algunos experimentos ya a principio en el área, en el lado estatal, en el estado de Washington, me parece que fue que las consecuencias fueron nefastas. En Nueva York también, cuando hubo cierta alza, no a nivel de 15, pero más arriba. Eso afecta directamente a la estructura de costos de las empresas. Y entonces uno puede tener esa buena intención de que para incrementar la movilidad social, para reducir la desigualdad, si se sube el sueldo mínimo va a ser mejor. Pero las empresas se ven forzadas a contratar, o sea, tal vez no hay despidos en este sentido, pero si una empresa pensaba expandirse, ya le va a ser más difícil. Entonces, el empleo en sí puede no subir, por más que no haya muchos despidos a partir de esa suba en los salarios mínimos. Ahora, en otras instancias, por ejemplo, en el caso de la empresa Amazon, que subieron unilateralmente su salario mínimo a 15, lo que había antes era mucho pago por horas extras, o habían paquetes donde se le daba a los empleados acciones en la empresa, que ciertamente la empresa está haciendo, o sea, tiene muchas ganancias, ¿no? Entonces eso le conviene a un empleado tener acciones en la empresa que está ganando mucho, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando se subió el salario a 15, se quitaron muchos de estos beneficios también. Entonces, en el largo plazo, más también en el mediano plazo, se perjudicó a estos empleados. Entonces, lo que no se ve en ese sentido también es que cuando sube el salario mínimo, solo 3% de la población en Estados Unidos trabaja con el salario mínimo. Y muchos de esos 3% son jóvenes o personas sin mucha educación. Entonces, cuando uno quita ese factor de empleabilidad que pueden tener los jóvenes al ofrecerles tal vez un sueldo menor, y se les sube artificialmente el sueldo tan alto, los jóvenes no tienen acceso a lo que pueden ser sus primeros trabajos. Pueden ser trabajos a sueldo mínimo, trabajos desde los 16, 18 años, son este tipo de trabajos. Y ahí en esos tipos de trabajos es que uno aprende habilidades que no tienen mucho que ver con la universidad o el colegio, lo que sea, sino habilidades que se llaman soft skills, inteligencia emocional, por así decirlo. Entonces aprenden ahí a tener responsabilidades de cómo llegar a tiempo, puntualidad, trabajo duro, muchas características que afectan a los jóvenes para poder entrar al mercado laboral. Entonces, si se aumenta el costo de emplear a una persona
y específicamente en esta industria del salario mínimo es más a jóvenes, se les quita ese como primer escalón a los jóvenes para entrar al mercado laboral, y eso puede tener consecuencias para ellos en el más largo plazo, de que no tengan esa experiencia tan valiosa que pueden tener con estos empleos al principio de sus vidas. Entonces, por ahí en el corto plazo, si sube un salario mínimo, no se ve una ola de despido muy grande, pero ciertamente puede frenar futuras contrataciones y contratar a gente joven que precise esos primeros empleos. Tomando en cuenta que hay un grupo del Partido Demócrata que tiende hacia el socialismo, hemos observado los planteamientos hechos no solamente por el senador Bernie Sanders, sino también por la representante Ocasio-Cortez y el grupo que la acompaña. ¿Usted cree que puede haber alguna incidencia entre esa ala dura de izquierda en el Partido Demócrata y las políticas que se vayan a tomar, tomando en cuenta que son una parte importante del partido y ejercen presión tanto desde la Cámara Baja como desde el mismo seno del Partido Demócrata? Sí, eso va a ser interesante de ver porque ciertamente el candidato presidencial Biden era uno de los más moderados dentro de todo el grupo que habían en las primarias, ¿no? Y ahora lo que se ha visto durante la campaña presidencial es que muchos demócratas en la Cámara de Diputados, en House of Representatives, se quejaron de por esa retórica, como decía, retórica del socialismo democrático, o por esa retórica de hablar de defund the police y todos estos movimientos, que eso le ha causado muchos problemas a representantes de la Cámara de Diputados en sus campañas. Entonces se esperaba que mucha gente, que los demócratas hubieran ganado una mayoría aún más grande en la Cámara de Representantes, y más bien muchos perdieron sus reelecciones y muchos otros estuvieron a punto de perderlo. Entonces se han visto ahora que han habido ya disputas dentro del partido en cuanto a estrategia de cara a las elecciones, a los midterms que vienen en 2022 o hasta después para el 2024, ciertamente, que no se puede ya utilizar ese lenguaje, que eso les ha costado a votantes en Texas, en Florida, y entonces va a ser interesante ver cómo dentro del mismo Partido Demócrata y cómo en la Cámara de Diputados, en el House of Representatives, se tratan estos temas, qué planteamientos se hacen. El candidato Biden tuvo que, creo que por necesidad, dialogar mucho con ese sector, pero hay que ver cuántos de las recomendaciones y las conversaciones que haya tenido para su programa económico, político, social, vayan a acabar siendo implementados, ¿no? Ciertamente, si ya se ha visto el problema que ha sido para los demócratas en este ciclo electoral, yo creería que deberían tener otra estrategia de cara al 2022. De acuerdo a su juicio, aquí había dos grandes vertientes. Una que señalaba en la narrativa todo lo concerniente a la importancia de mantener lo que es la economía de mercado y las libertades económicas, y por otro lado estaba la narrativa que imponía justamente un ala más hacia el socialismo, hacia la justicia social y hacia la igualdad en todos los terrenos. Estamos hablando de que el sistema como tal de los Estados Unidos está como dividido en dos grandes modelos, en dos grandes plataformas que no tienen conciliación alguna. No, yo creo que debería, o sea, creo que, bueno, veremos ciertamente qué pasa ahora si es que asume el presidente Biden. Hay que ver qué es lo que ocurre, si hay una cierta conciliación de que muchas personas en Estados Unidos, a pesar de que los jóvenes creen que el modelo socialista tal vez es el que debería ser mejor al capitalista, en general la población todavía sigue creyendo en un modelo de mercado. Entonces hay que ver cómo se da eso, pero yo creo que las personas van a seguir apoyando el sistema de mercado y lo ven como la principal herramienta y el principal el principal motor de la economía estadounidense, por así decirlo. Nosotros hace poco hicimos una encuesta sobre el sueño americano, justamente, hace menos de un mes, en la que la publicamos, y en esa vemos que hay muchas áreas en las que las personas están muy de acuerdo en Estados Unidos. Están de acuerdo que el sueño americano, por más de que se escuche lo contrario, que está muerto, que ya no se puede tener las mismas oportunidades, mucha gente dice que ya han logrado, la mayoría, 3 de cada 4 personas, 75%, decía que ya han logrado el sueño americano o están en camino a lograrlo. Solo 25% creen que no van a poder lograrlo. Entonces hay cierto positivismo en cuanto al sueño americano. La mayoría de las personas también decían que ellos sienten que tienen igual o más oportunidades que sus padres. Es importante esa percepción de oportunidades que la da justamente, yo creo que más un sistema de mercado. Y una pregunta importante que preguntamos es,
qué es lo que le parece más importante en cuanto al sueño americano, qué es lo que lo define más. Entonces, la primera opción que se reportaba como más importante es la libertad que uno tiene de vivir, o sea, la libertad que uno tiene cómo vivir, por así decirlo. Entonces, elegir profesiones, hacer diferentes cosas, que eso se da más en un sistema de mercado capitalista que en un sistema comunista, y eso aplicaba a todos los grupos de edad, en educación, raza. Entonces, no había una distinción en eso, entonces eso a mí por lo menos me da un cierto positivismo. Y una última pregunta que habíamos hecho era en cuanto a la política pública, ¿qué es lo que la gente piensa que es más importante? Si asegurarse que haya el mismo número o misma posibilidad de oportunidades para tener éxito, si es más importante asegurarse que haya las mismas oportunidades, o reducir la pobreza, o cerrar la brecha entre ricos o pobres, es decir, bajar la desigualdad. Y 55% de las personas, casi 6 en cada 10, decían que era más importante asegurar que todos tuvieran las mismas oportunidades. Y solo 2 de cada 10 personas decían que lo más importante era reducir esa brecha de desigualdad, que eso no es un tema muy largo de entrar de que por qué se dan a veces estas brechas o no, pero es algo muy natural en el mundo, y al final de cuentas la gente ve que no importa tanto esa brecha de pobre-rico si yo tengo si tengo la oportunidad de subir, igual crecer del punto más bajo de la escala económica hasta el punto más alto. Y eso es lo que representa el sueño americano, y eso es lo que representa, a mi parecer, el positivismo que la gente tiene y que se puede ver, se puede llevar a cabo, se puede tener más éxito haciéndolo con un sistema de mercado eficiente, y al que ciertamente hay que reducirle trabas, hay que mejorar. No es un sistema perfecto que tenemos ahora, pero que ese es el sistema principal. Entonces, la gente, yo creo que tiene un consenso en eso, por más que escuchemos una retórica diferente, y tal vez de un sector más joven de la población, que tal vez con el tiempo cambien de parecer, o simplemente hay que mostrarles más las bondades de ese sistema y cómo les afecta. ¿Dónde pueden ver las personas que nos están siguiendo en estos momentos ese estudio? Sí, es en el archbridgeinstitute.org. Es ARCHBRIDGE Institute, todo junto, .org. Entonces ahí está en uno de los principales estudios que tenemos al principio de la página, que acabamos de publicarlo. Entonces eso me da a mí por lo menos más positivismo y esperanza de que cualquiera que sea, creo que el presidente que llegue a salir, que el sueño americano puede ser eh, esa visión que la gente puede aglutinar alrededor, y pensar que es lo mejor, en lo que se puede enfocar para mejor seguir adelante como país, ¿no? Volver a creer en ese sueño americano, volver a hablar de eso, volver a aspirar al éxito, ¿no? Sí, profesor, mientras esto ocurre en los Estados Unidos, en América Latina hay un movimiento diferente. Pareciera que los países de América Latina van en contra de esa libertad de mercados y ese modelo que inspira a muchos acá en los Estados Unidos por lograr el sueño americano. Estamos observando cómo retorna el socialismo del siglo XXI para varios países y la influencia del Estado por encima de la economía. ¿Cuál es su opinión sobre el futuro de esos países, pero particularmente en el caso de Venezuela, que pareciera que está todo prácticamente perdido, o en el caso de Bolivia, que recién se inaugura nuevamente el mismo modelo que, dicho sea de paso, nunca murió? Sí, ciertamente eso es muy, muy preocupante, que en Bolivia haya vuelto un sistema y un gobierno que ya se haya visto que ha hecho fraude, se haya comprobado eso, y que un año después, yo creo que por lo que tal vez haya pasado también en Venezuela, una oposición que no ha logrado aglutinarse y juntarse a tiempo, y entonces ha llegado de vuelta al poder un partido que ciertamente tiene un modelo económico diferente. Igual ocurrió en Argentina el año pasado, y lo que creo que sí es un escenario muy complejo, es un escenario donde tenemos que todavía ver qué pasa, pero lo que va a ser interesante es que ciertamente estos gobiernos en sus primeros mandatos, es en Argentina, bueno, en Venezuela ya hace un tiempo que no hay una bonanza económica, por así decirlo, pero hasta en Bolivia, durante muchos años, hasta tal vez 2014, 2015, vivieron con una bonanza económica y gobernaron con una bonanza económica muy grande. Y ahora ya no está esa bonanza económica. Entonces, lo que se ha enfocado mucho en la época de esa bonanza es mucha preocupación por redistribuir la riqueza, pero no en cómo mejorar la capacidad para generar riqueza, en cómo mejorar, cómo remover barreras al emprendimiento, cómo mejorar la calidad de la educación, reformas más grandes en otros ámbitos. Entonces, hay que ver ahora, con un escenario de bonanza
mucho más reducida. Ciertamente muchos de los países en problemas económicos, ¿cómo logran, cómo logran salir adelante, ¿no? El modelo económico que tenían antes para estos momentos no va a servir. Tienen que, tienen que un poco, tal vez, venirse un poco más al centro y buscar otras alternativas, otras opciones de cómo pueden volver a generar un crecimiento económico fuerte en sus países, que es lo que más ha reducido la pobreza y lo que más ha ayudado a la movilidad social en la región. Entonces, con un escenario más negativo para estos mismos gobiernos, va a estar interesante ver si es que pueden tener la misma retórica que tenían antes, cuando la población exige algo diferente y quiere todavía seguir progresando como en cualquiera de estos países, ¿no? Entonces, eso me parece que va a ser un reto importante para ellos. Entonces, todavía no está todo dicho si es que van a poder tener éxito usando el mismo modelo económico, y si no lo tienen, de aquí a unos años vuelven a perder el poder, pero ya demostrando que no han podido gobernar en épocas de vacas flacas, por así decirlo, ¿no? Es muy fácil hacerlo en épocas de cuando más prosperidad y bonanza internacional, que es lo que ha llevado a muchos de estos países a tener niveles de crecimiento altos por mucho tiempo. ¿Cuál es la visión que nos puede dar sobre Uruguay, por ejemplo? Se sabe poco, aunque hay algunos elementos que dicen, o por lo menos lucen más optimistas que en los otros países de América Latina. Sí, yo, para confesarle, eso de Uruguay, aunque el acento no me delate, pero a mí me parece que que el cambio de gobierno que hubo a principio de este año da mucha esperanza. El gobierno llegó en sí porque antes, durante 15 años del mandato del Frente Amplio, ha habido mucha inflación, déficit, últimamente mucho desempleo desde 2014, 15, también inseguridad, índices de inseguridad muy altos, no comparables tal vez a otros países como Venezuela, como Argentina, otros países, pero para el nivel que estaba acostumbrado el uruguayo, o sea, mucho más negativos, ¿no? Entonces, en ese escenario, y como decía, manejando durante la bonanza estuvo todo bien. Y después del 2014-15, cuando ya bajó la bonanza económica internacional, ya se veía que el gobierno no podía tener el mismo éxito económico que había tenido antes. Y se perdieron muchos empleos, se perdió mucha inversión privada. Entonces ahora yo creo que con este nuevo gobierno, que sí ha hecho un cambio en el manejo económico y ha manejado muy bien la pandemia, ya sea un poco también de suerte que han tenido tal vez como país, pero también con una cultura eh, eh, que mezcla la libertad con la responsabilidad en los ciudadanos. Entonces, eso es una cultura que siempre creo que ha habido en Uruguay, pero ese manejo que ha tenido el gobierno ha dependido mucho en darle más libertad a su gente, porque no han habido tantas clausuras en negocios como en muchas otras partes, pero también exigirles la responsabilidad que se cuiden, que no salgan sin máscaras, que se laven las manos, todas esas cosas que nos decían al principio. Ha habido un buen manejo en Uruguay y ha habido mucho rastreo de los casos que han habido. Entonces se han atacado esos focos de infección que a veces ocurrían en ciertas ciudades, ciertos lugares. Ha habido una respuesta del gobierno muy, muy buena en ese sentido, aunque sea por ese lado. Y a pesar de eso, durante la pandemia, cuando muchos otros gobiernos estaban muy paralizados, Uruguay logró impulsar un paquete de reformas que va a ayudar, sea en el corto plazo para salir ya de la pandemia y dar ese salto económico, ese rebote económico, como en el mediano y largo plazo. Reformas que hacen más fácil operar un negocio, generar empleos, y eso es lo que va a ser la clave, ¿no? Que los países en la región tengan esa capacidad para de vuelta reactivar sus economías. Y no muchos la van a tener, o no muchos han tenido la capacidad de hacer esos cambios ahora, durante la pandemia, que vuelvan tal vez sus mercados laborales más flexibles, que remuevan trabas para que se pueda ver una generación de empleo más rápida, porque el mayor vehículo para la movilidad social es un trabajo, y un trabajo llega del emprendimiento privado, y entonces si eso bueno, en el caso de Uruguay, si eso ha ocurrido durante la pandemia, va a tener buenos resultados en el corto y mediano plazo, y hay que ver qué es lo que se tienen que hacer en los diferentes países de la región también para que eso suceda. ¿Podremos tener una visión optimista de acuerdo a su criterio sobre el futuro a venir? Sí, bueno, por lo menos en el caso de Uruguay, como mencionaba, sí, yo creo que hay una perspectiva muy, muy buena a futuro. El gobierno acaba de empezar dando buenas reformas. En la región, bueno, hay que ver qué pasa el próximo año con Ecuador, que también tiene un buen candidato presidencial, Guillermo Lasso, que tal vez pueda llevar a hacer buenas reformas también. El caso preocupante ciertamente es el de Chile, con una reforma constitucional, y entonces
son cosas que en la balanza todavía no se sabe. Yo por lo personal siempre he sido más optimista, eso yo creo que sí. Yo creo que los ciudadanos, por lo menos en Chile, por más que haya una constitución, a la hora de promover, promover ciertos aspectos en la constitución, ciertos aspectos luego en la vida económica y privada, se van a dar cuenta de qué es lo que los ha ayudado a llegar al punto en el que están de desarrollo ahora, y esos puntos no van a ser reformados tan negativamente como se piensa, ¿no? Eso es la esperanza. Por otro lado, en Brasil, por ejemplo, sí hay un poco más de esperanza en cuanto a la política económica, los comienzos del gobierno de Bolsonaro, hay que ver cómo sigue, pero en algunos países se puede ver algunas cosas buenas, en otros no tanto. Yo en el balance creo que hay lugar para optimismo. Ciertamente creo que porque estos gobiernos que son un poco más de centro izquierda ya no tienen esa bonanza económica, se van a ver obligados a irse ya sea un poco más al centro o van a sufrir, yo creo, en las próximas elecciones, y van a venir otros gobernantes que sepan la importancia que tiene el tener un mercado más vibrante, más dinámico, que genere ese empleo que la gente precisa para salir adelante, ¿no? Entonces, en balance, estoy positivo, pero ciertamente hay desafíos y oportunidades. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros en Sin Filtros. Muchísimas gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en nuestro super chat. Esta es la primera parte de nuestro programa del día de hoy. Los invito a sintonizarlos en una segunda parte donde estaremos conversando con el profesor Gustavo Rojas sobre justamente el sistema que está ocurriendo en los Estados Unidos, la crisis y los problemas. Así que venimos en breve. Muchísimas gracias.